Muy buenas a todos, a todas. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Fuera de Página, a este humilde rinconcillo que hemos creado. Hoy tengo el placer de hablar, de charlar con una amiga de la facultad, o sea que hace ya unos añillos que nos conocemos. Nos separamos en su momento, cada uno se fue al norte, otro al sur casi, o siguió en el sur, mejor dicho. Y tengo el placer, pues hemos estado hablando, recordando. Me ha gustado mucho eso. Ahora la presentaremos. Y hoy tengo el placer de hablar con ella de un tema que no es alegre, obviamente, pero es un tema que creo que se debería dar más visibilidad, o por lo menos normalizar, entre comillas. Ahora lo vais a entender, y es porque vamos a hablar sobre la pérdida perinatal. La pérdida perinatal es cuando un bebé, un feto, muere en torno próximo al parto, es decir, puede morir intraútero o justo los días más próximos después de la mamá parir. Y ella tuvo la experiencia traumática de pasar por algo así y va a compartir con nosotros su experiencia, como digo, e intentar conocer un poquito más sobre esto. Noelia, bienvenida a Fuera de Página, es un placer. Es un placer hablar contigo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos en poner un poco en contexto, que la gente te conozca, que conozca tu historia? Quiero que te sientas libre de compartir lo que tú estimes oportuno, como tú quieras, con la libertad que tú quieras. Cuéntanos cómo fue un poquito todo. Insisto, tómate el tiempo que tú quieras. Yo hace 4 años, yo tenía 32 en ese momento y estábamos embarazados de 35 semanas. Uh-huh. Y claro, nosotros, siendo los dos sanitarios, pues, y además la madre de mi chico es enfermera de la UCI neonatal, o sea, imagínate las cosas que se han visto o que se han contado o que se han vivido sobre todo en casa de él. Sí. Pues éramos muy conscientes de lo que es un embarazo, las posibilidades de cosas que pueden pasar a lo largo del embarazo. Y entonces, desde el principio, no por nada, o sea, fue un embarazo fácil desde el principio, bueno, unas náuseas normales del primer trimestre, pero que no hubo ninguna complicación, todas las ecografías Fue normales, todo bien. todo estupendo, Uh-huh. todas las pruebas normales, ecografías, nos hicimos el test genético, Uh-huh. de Uh-huh. sangre, Test todo prenatal. genial, Uh-huh. todo muy bien. Pero nosotros, como sanitarios, pues siempre teníamos el SD, no, hasta la semana 27, que se supone que es viable en el caso de que haya un parto prematuro. No queríamos comprar nada ni nada. Bueno, pasamos la semana 27, aquello era, pues imagínate, primera nieta por mi parte, tercera por parte de mi chico, pero la más pequeña, con lo cual, pues Uh-huh. todos como Claro. locos. Vamos a ver, pues se preparó la casa, pues, semana 27, 30, 32, te vas viendo barrigotas, que si las clases de preparación, que a partir de la semana 32, etcétera, pues se inician. Uh-huh. Y nosotros teníamos revisión, la última, la del tercer trimestre, Sí. el 23 de febrero. Y el 22 por la noche, cuando mi chico llegó a casa del trabajo, me dijo, uy, ¿qué sería esta? Digo, es que llevo así un rato, como que, no sé, no noto, Sara era muy movida, sobre todo por las noches. Sí. Digo, no sé, como que está perezosa, no sé, digo, a lo mejor se ha girado y como alguna vez me había pasado de que se ha girado, está hacia la espalda y pues la nota es un poquito menos y aparte tan grande ya, menos sitio para moverse, ya estaba un poco encajada, bueno, tampoco te ibas a obsesionar, tampoco había nada Claro. romántico. ¿Y tú te encontrabas tú rara, Noelia? O sea, Yo esa tarde estaba como mosqueada porque había notado vale. menos, ¿sabes? Lo típico que, claro, pues yo por la tarde salía a pasear a la perra, ya estaba de baja, entonces pues estás más pendiente pues, de tus Hmm. cosas, de preparar la ropita, de no sé qué, pues estás más pendiente de si se nota, de le hablas, de no sé qué. Pero esa tarde Claro. como que había notado poca interacción, estaba así un poco.
Pero bueno, lo típico que la matrona en esos casos, pues toma algo de dulce, túmbate Sí, helado, a ver si... Bueno, pues nos acostamos y como al día siguiente teníamos la revisión, fue en plan, vale, no te rayes que mañana pues, va a estar todo bien. Y al día siguiente fuimos a la revisión y entramos y lo primero que le dijimos al ginecólogo fue, buah, no sabes las ganas que teníamos de venir porque es que ayer estaba ahí un poco perezosilla y no la notábamos sí. bien y, bueno, no pasa nada, si eso a veces pasa, se ponen del revés, lo típico, ¿no? Y nada, nos tumbamos, me tumbé en la camilla y ahí empezó un poco la pesadilla. Nada, empezó con el ecógrafo, ajusto el cable, regulo la pantalla, no sé Ya. qué. Y al minuto y medio por ahí me dijo, la frase no fue no hay latido, que es la frase Sí. que todo el mundo recuerda y que le marca. En mi caso fue Sara no está bien. Ya. Y después ¿Lo me dijo que no. recuerdas? ¿Lo Lo recuerdas recuerdo, esa? el estrés Ya, postraumático está ahí, me refiero. ya. Esa frase, esa cara, esa sala, la auxiliar que había en ese momento. Me acuerdo de la posición del ecógrafo, de cómo estaba yo, de la ropa que llevaba. O sea, yo creo que eso Se no queda sé. grabado. O sea, eso es un trauma. No, no hay otra. Y en ese momento empieza lo que tú crees que es una pesadilla, pero es en realidad una serie de pesadillas. Porque mm, al principio te van marcando como unas metas, que es lo que te pide el cuerpo en ese momento, pero luego te das cuenta que cuando se acaba eso, empieza otra cosa. Entonces, lo primero, no te lo crees. O sea, yo recuerdo que mi frase fue, me muero. O sea, yo me muero. Porque en ese momento te crees que te mueres, pero es que no te mueres, que es que es lo que lo hace Ya. más complicado. Entonces, empieza a laborar, porque tú a ella, y mira que nosotros somos sanitarios, y era en el hospital donde trabajamos, me refiero que conocíamos al personal, y Sí. ahí es que yo hay momentos incluso que tengo momentos como muy grabados, pero tengo otros como muy dispersos, como, pues eso, un estrés postraumático, hay cosas que no recuerdo bien de esos días, de esas... Yo recuerdo que nos ofrecieron quedarnos para la inducción o ponerme la pastilla, mandarme a casa y volver cuando me pusiera de parto. Entonces hicimos una cosa intermedia, que fue ir a casa, Ujú. coger una mochila e ingresar, que pues, yo también estaba asustada, porque tampoco sabía Sí. qué podía pasar. Ingresamos esa tarde y es verdad que en mi caso, aunque ya nos habían avisado de que era primeriza y que la cosa se podía alargar mucho, es verdad que en mi caso fue muy rápido. Yo Sí. ingresé ¿Fue rápido? mediodía y a las 12:30 de la noche nació Sara. Mm. Me puse de parto muy rápido y fue una inducción muy rápida. Y entonces, al principio, cuando volvimos a ingresar, mi sensación era, por favor, que me lo saquen, porque tu idea es, o lo que te pide el cuerpo es que si eso ya no va a ser lo que tú pensabas, pues a lo mejor este Que se sufrimiento, termine. ¿no? Se acaba cuando yo dé a luz y ya no esté dentro. Por ejemplo, entonces empieza otra pesadilla, que es que tu cuerpo ha cambiado y tienes unos cambios hormonales que no se corresponden en absoluto con tu situación real. Y luego vuelves a casa y en casa tienes una situación que no se corresponde para nada ni con lo que llevas hormonalmente ni con lo que te está pasando. Es decir, yo llegué a casa y había una habitación de un bebé, había una lavadora de ropa de bebé por planchar, había un carrito que acababa de llegar el día de antes y se había dejado en la entrada y tú te quieres morir una vez y otra vez y otra vez y, y- y te piensas que la pesadilla termina cuando sales del hospital y te vuelves con los brazos vacíos, pero es que llegas a tu casa y empieza otra pesadilla y entonces comunícaselo a la gente que no solo a tu familia, sino a tus amigos, porque también, y a mí me pasó de meses después de pacientes míos que a los que yo atendía estando embarazada, Sí. cuando volví de baja, ¿qué tal la niña? No, mira, no hubo niña. Entonces, el duelo no se acaba en ese parto. El duelo sigue y continúa toda, yo me atrevería a decir que toda tu vida. O sea, no se supera. Se aprende a vivir Ya. con ello, pero no se supera.
Luego vamos a profundizar un poco en eso. He entendido entonces, Noelia, que tú por la mañana recibisteis la noticia, la mala noticia, por la tarde ingresasteis, empezasteis la inducción del parto de un bebé que ha fallecido dentro del útero. Consiste en poner unas pastillitas, pues se puede poner vía oral o intravaginal, no sé. Sí. Se trata de provocar contracciones, que haya una dilatación del cuello del útero y parir, en este caso, a la niña, ¿no? Ujú. La primera pregunta que te hacen siempre, a mí como ginecólogo me la han hecho, bueno, gente no sanitaria, ¿no? De gente de que, en plan, ¿y por qué no se puede hacer una cesárea terminar ya, ¿no? ¿Qué dura una cesárea? ¿15 minutos? 20, si vas. Bueno, Yo la no. hice, la hice, Ya, ya, y soy sanitaria, ya. pero Es que es es una pregunta quieres que perfectamente termine. lícita. O sea, es que Exacto, tú quieres que eso termine. O sea, exacto, quieres que exacto. termine y no, porque sabes que en el momento que salga es como que todo va a ser real, mientras que esté ahí dentro, oye, a lo mejor se han equivocado. Eso, Oye, a lo mejor, ya, es lo que te iba a decir justo. ¿sabes? Ya, O sea, es verdad que nosotros como sanitarios, pues ese momento de duda es muy corto. A lo mejor se han equivocado. Es muy improbable, o sea, con estas cosas, mm, ¿sabes? No se juega, ya. entre Pero, comillas. bueno, algo de Pero siempre negación te hay, queda hay. la esperanza, porque al final es Claro, esperanza, es decir, es que a lo mejor no se han equivocado y a lo mejor cuando salga está bien, ¿sabes? Y siempre te queda ahí exacto. y nosotros preguntamos. Y es verdad que en ese momento la ginecóloga que había de guardia, supongo también que porque quizás si me lo hubiera dicho de forma más dulce, ella hubiera entendido que hubiéramos hecho una negociación, que no, que no Sí, había lugar a tal negociación. Pero fue bastante brusca y me dijo, no se te va a hacer una cesárea y no la pidas más. O sea, y yo pregunté eso una vez, me refiero que tampoco estaba para. Y en ese momento no lo entendí, pero es verdad que falta información, porque después sí, hablaremos de eso, ¿no? Supongo que es que falta sí. información de todo esto, pero a largo plazo yo lo he agradecido enormemente, porque yo me recuperé físicamente Ujú, estupendamente. Yo a las 2 semanas estaba dando paseos por el monte de 13 y 14 kilómetros ujú. eh, y realmente a tu salud mental le viene muy bien que tu salud física sea la mejor posible lo antes posible. Porque si encima te tienes que estar preocupando de una herida que se puede infectar, de Eso, un dolor, el dolor ya bastante tienes con el emocional como para que el físico también el se alargue. físico, ya. Entonces, eh, yo no lo entendí en su momento, quizás si me lo hubieran explicado un poco mejor, también lo hubiera agradecido, pero yo agradezco que nadie me planteara, ni siquiera me dejara una puertecita Esa mínimamente opción, abierta a eso. ya. Luego hablaremos un poco de ello. Ah, como ella ha dicho, ella también es médica, es cirujana. Como profesional de la salud, ¿cómo influyó tu experiencia como médica o tu formación médica para enfrentarte a esa experiencia? O si te ayudó, no te ayudó, decir, Pues Jesús, yo creo que en un primer momento te explota la cabeza. No tengo otra forma de explicarlo. O sea, en un primer momento, mm, yo soy sanitaria y yo eh, no era consciente de la relativa frecuencia con la que ocurren las muertes perinatales. Me refiero, abortos en el primer trimestre parece como que están ujú, más normalizados, que tampoco tienen sí, por qué normalizar, banalizados, no. están más aceptados por la sociedad porque es Ujú, pronto, lo típico que nadie lo cuenta hasta los 3 meses, porque claro, pueden pasar cosas, es muy pronto, no sé qué. Pero yo no era consciente, porque tampoco había tenido ningún caso cercano, de una pérdida tan tardía. Y, y en las clases de parto tampoco te hablan de eso. Te hablan de qué hacer si no se le cae el cordón, de qué hacer si no duerme, de qué hacer si tiene gases, pero nadie te dice que un bebé sano, en principio, con todas las pruebas normales, porque eso es otra, como sanitario, pues si sabes que ya tiene alguna cosita o en la ecografía se ha visto ya, algo, bueno, a lo mejor vas un poco más con pies de plomo, pero teniendo todo normal.
teniendo un test genético, que los médicos es verdad que 1 más 1 nunca son 2, pero si tienes ciertas cosas como que dices, Tiene que ir bien, sí. tiene que ir bien. Yo no sabía que los bebés sanos se podían morir antes de nacer. Sabía lo de la muerte súbita, pero bueno, eso es, ¿sabes? Pero no sabía que un bebé se podía morir a las 35 semanas, a las 36 semanas, a las 40 semanas. Sí. Y nadie me lo había dicho nunca. Entonces, como sanitaria, da igual. Te lo dicen y automáticamente es como... A mí la imagen que se me viene a la cabeza es los edificios estos que le ponen las bombas para derruirlos, Demolerlos. programadas. O sea, que caen así como... Tu mundo le pasa igual. No sabes nada. Da igual que seas sanitaria, da igual, yo creo que da igual. Incluso si eres ginecólogo, yo creo que eso, o sea, como Sí. paciente, total. Lo hablábamos en uno de los capítulos. Ante todo somos personas. Que es verdad que quizá el ser sanitario me ha ayudado un poco a la gestión de la culpa. Porque sobre todo al principio, yo creo que la madre y el padre, pero mucho más la madre, porque al final Sí. tú lo llevas dentro, te invade una sensación de culpa brutal y te dedicas a analizar lo que has hecho en los últimos, pues depende de lo que estés, ¿Eso si lo estás de 9 meses, lo los hiciste últimos tú? 9 ¿Lo experimentaste tú? ¿cuál? Sí. Y si me he sentado mucho rato, porque yo en ese momento estaba estudiando para unas oposiciones, y si me he sentado mucho rato hacia adelante y por lo que sea no le llegaba bien el oxígeno y luego piensas, qué tonta, si eso va por el cordón umbilical, eso no tiene que ver con la posición. Ya, y si he hecho deporte y he cogido mucho peso y he hecho una apnea así un poco intensa al hacer un valsalva, al apretar la barriga, ya, y si a lo mejor he comido poco azúcar y he tenido un poco de hipoglucemia y eso le puede haber, o sea, todo, Fíjate. todo. La culpa es tuya. O sea, al principio la culpa es tuya. Y si alguien en algún momento escucha esto y está pasando por eso, eh, es normal sentirse así. Porque tú lo llevas dentro y tú sientes la responsabilidad de que... Sientes la responsabilidad y el fallo. Como que tú tenías que cuidar eso y no has sido Ya. capaz. O sea, es una frustración muy grande. Como que... Y más como mujer, ¿sabes? Porque es como que... ¿Qué es lo básico de una mujer? Tener un útero, embarazarse y parir. Sexualmente me refiero, es un Está. poco Sí, 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 sí. simplista Te o entiendo, machista, te no lo entiendo, sé, te pero entiendo. que nadie me malinterprete. ¿Para qué No, no. está Se preparada te ha una mujer entendido. para embarazarse Sí, y sí, sí. parir? Entonces, mm, tanto si no eres capaz de llegar a concebir, es decir, una infertilidad, etcétera, como si llegas, pero por lo que sea durante el embarazo, un bebé que se supone que está sano. Dices tú, pues algo he hecho yo mal, porque si ella estaba sana, Sí. ¿qué he hecho yo? Entonces lo analizas absolutamente todo. Sí que es verdad que, como te decía antes, el ser sanitaria quizá me ayuda un poco a, oye, pues eso, a ese tipo de cosas de, no, mira, no es. Tú sabes muy bien, o sea, céntrate que la postura no va a hacer eso. O tú sabes que porque hayas hecho ejercicio, que llevas haciendo ejercicio los últimos 3 años de tu vida, no has hecho ninguna barbaridad, ha sido todo controlado, todo estaba bien, te has encontrado bien, después de hacer ejercicio siguió moviéndose igual, o sea, en ese sentido sí que a ser un poco más objetiva y a pegarme un tirón de orejas a mí misma y decirme, eh, deja de donde te hayas ido y vuelve aquí, que bastante tenemos con lo que tenemos como para encima echarle piedras a la mochila buscando cosas rocambolescas. Exacto. Para eso sí ha servido. Para eso y para autoconvencerme de que probablemente, como sanitaria, no me queda otra cosa que pensar, que es que actualmente, con lo que sabemos desde el punto de vista médico, Sara estaba sana, pero probablemente habrá algo dentro de 100 años, un gen que causa una arritmia en una de cada Exacto. X mil niñas que fue la causa de que Sara falleciera. Sí. Solo que ahora no se sabe, porque a mí hasta ahora es verdad que como sanitaria también desconsuela mucho que nosotros todas las pruebas han salido normales, por lo que Ya. te digo, porque si No hubiera hay un habido algo, porqué. o sea, oye, hay un síndrome Exacto. antifosfolípido que favorece
la trombosis de la placenta y al bebé le llega menos sangre, etcétera, etcétera. Vale, pero no lo hay. Entonces, el también ser sanitaria te queda ahí el ese de ya todo es normal y entonces... Y aún así, ya. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es verdad que la gestión de la culpa yo sí que creo que me ha ayudado. Y al final gestionar bien la culpa yo creo que es un poco la clave para transitar este duelo. Yo cuando empecé la especialidad de ginecología, me llamaba mucho la atención justo lo que tú acabas de decir. Véase un aborto o una pérdida perinatal, o sea, aborto de primer trimestre, que están efectivamente, no sé si banalizados es la palabra, pero está como, se le da menos importancia. Bueno, ya tendrás otro, se suele decir. Vaya Ojo frase, con eso. vaya Bien, frase. luego supongo que luego hablaremos de ello. Bien, pero me llamó mucho la atención porque, claro, pues insisto, me llama la atención el hecho de que muchas pacientes me preguntaban, ¿he hecho algo mal? O sea, esto puede ser porque yo fui, bueno, te sorprenderían las preguntas que me han llegado a hacer de mujeres, madres, hiper preocupadas, muertas de miedo de la culpa, por si ellas habían sido las responsables de... Increíble, es una pregunta muy recurrente. Se tiende a eso, se tiende a... Que bueno, es... es el fallo, que, o sea, tú sientes que has fallado protegiendo a tu bebé. Sí, Es fíjate. es una sensación muy difícil de explicar. O sea, es como que nadie podía hacer eso, solo tú, porque estaba dentro de ti. O sea, tú eras la incubadora, tú eras todo. Entonces, Yeah. pues no habré comido bien y no le habrá llegado glucosa, o no le habrá llegado bien el oxígeno, o habré dormido poco, o, ¿sabes? O a lo mejor la serie esa que me quedé viendo hasta las 3 de la mañana y al día siguiente Yeah. tenía sueño y estaba... Es que cualquier Todo, cosa, sí, sí, sí. todo, Sí, sí, todo. sí. Y si aquello que me comí, madre mía, es que a lo mejor no me tenía que haber pedido eso, y si me hubiera pedido otra cosa, a lo mejor cogí una infección. Y ya es tú. Todos los análisis, todo negativo, o sea, todo. Pero, uff, y las molestias esas que tuve el otro día al orinar, a ver si tenía infección de orina, a ver si tenía que haber ido antes a la matrona, a ver si, a ver si. Y A ver eso, si, y sí, y sí, vivir, y sí. te lo digo de Yeah. verdad, las primeras noches no duermes, es que lo que pasa es todo. Esto va a conexionar muy bien con otra de las preguntas que me gustaría que hablásemos. ¿Qué, qué emociones, hemos hablado de la culpa, por ejemplo, sensación de culpa, qué emociones dirías que han predominado desde que tuviste esa noticia? O sea, trasladándonos a ese momento, ¿qué ha predominado en ti? A ver, en un inicio es un duelo, ¿vale? Entonces las Ujú, etapas del duelo, psicología ujú, y psiquiatría están ampliamente estudiadas. La negación, la ira, la ujú. rabia, y luego pues al final la tristeza y poco a poco la aceptación, etcétera. La culpa es una parte muy importante. Y luego también un sentimiento importante de soledad, ¿Sí? de mucha soledad. No porque no estuviera arropada, al contrario, Ujú, estaba arropadísima por mi familia, ujú. por mi política, por mis amigos, en mi trabajo, o sea, mucho apoyo, la verdad. Me sentí muy querida, pero tienes una sensación de que nadie te entiende. O sea, es que, o sea, se une el sentimiento de pérdida, de culpa, de duelo, se une a una tormenta hormonal Yeah. brutal. Si ya en el posparto normal tú puedes tener una depresión posparto porque toda la alteración hormonal te vuelve loca, porque es la verdad, pues imagínate toda esa tormenta de hormonas que está preparando tu cuerpo para una lactancia, con Yeah. unos entuertos, con una sensación de querer cuidar, porque tú llevas 9 meses desde que has visto una línea o una analítica o una eco, tú estás pensando en cuidar. Totalmente. Tú te despiertas de madrugada y le pones la mano, ah, sí, está despierto. Bueno, toda tu vida en ese momento se transforma y gira en torno a cuidar y de repente te encuentras que no tienes nada que cuidar, que tienes una subida de leche que, por Que esa mucho es que otra.
pastillas y tal. O sea, yo Sí. me sentía con eso, porque era como, es que esto no tiene que estar aquí. O sea, esa sensación de decir, que no, o sea, es que no entiende mi cuerpo. Entonces, esa soledad en el sentido de, es que nadie me entiende. Que nadie entiende que no quiero salir, que no quiero salir de debajo de la cama, y claro que te entienden, pero tú crees que nadie puede ponerse en tu sitio. Y realmente es así, ni siquiera tu pareja, o sea, el duelo cada uno lo vive como lo vive, que es muy normal, cada uno lo afronta como las herramientas que puede y quiere. Pero obviamente nadie puede pasar por lo que tú estás pasando ni por esa tormenta hormonal No, que se te une a ese momento. Entonces, no. yo tenía mucho sentimiento de soledad. También es cierto que yo, por mi experiencia anterior, a mí que me gusta mucho la psicología, etcétera, y Ujú. que yo soy una persona bastante ansiosa, y sí que me he trabajado, etcétera, a lo largo de mi vida antes de esto, independientemente de esto, em, sí que tenía esa formación para buscar ayuda sin miedo, de decir, oye, Ujú. una psicóloga que me ayude con esto, que me ayude a Ujú. gestionar todo esto. Y también era en ciertos momentos, aunque a veces, pues como digo, la mente se te va, pues tenía la capacidad en ciertos momentos de cogerme de los pies, bajarme a la tierra y decir, oye, no te enfrasques en que nadie te entiende, en que estás sola. Es que esto solo lo entiendes tú, porque entonces, si te metes en esa cueva, ahí sí que nadie te va a poder Peor. ayudar, Ya. ¿vale? Que eso es la verdad. La verdad es que nadie te va a entender jamás, solo el que ha tenido la mala suerte de pasar por ahí y ser la Ujú. madre, y ni siquiera, porque cada uno es un mundo. Nadie te va a poder ayudar porque es que no hay forma de ayudar a esa persona. O sea, lo único que puedes ayudar es intentar facilitar, transitar eso, pero nadie te va a sacar de ese duelo, eso no existe. Y es raro que alguien pueda decir algo que te reconforte, porque realmente nada reconforta. O sea, lo que No. necesitas es tiempo para que esa herida deje de doler, porque nunca se va a curar. Pero es verdad que en algún momento deja de doler y la miras de otra manera. Ujú. Entonces, es verdad que la soledad es una parte muy importante de ese duelo, pero yo creo que es importante también no encerrarse en ella. Mm, Has hablado del entorno. Has hablado de... Bueno, vamos a hablar de tu entorno más próximo. Pero antes de ello, ¿crees que la sociedad... Antes hablabas de los pacientes que te decían, te preguntaban por tus compañeros, imagino. ¿Crees que la sociedad o tu entorno menos próximo, ¿no? ¿Está preparada para ayudar a personas así o Esto es un tema tabú. esto es un Igual tema tabú? que los abortos del primer trimestre son como, bueno, podía pasar. Esto es un tema tabú. Hay gente que no quería escribirme, que no quería hablarme, por si decían algo, por si. Recuerdo una compañera que, pasados ya los meses, Ujú, en una conversación por otra cosa totalmente diferente de una programación de quirófano, me ujú. mandó un sticker que salía un bebé mandando un beso. Bueno, ella misma, Sí, 10 ya. meses después, lo siento muchísimo, de verdad, no tenía que haber puesto ese sticker, no sé qué. La gente no sabe qué hacer. O sea, No. eh, y yo lo entiendo, me refiero. Mm, yo toda mi vida, he intentado toda mi vida ir a los mínimos velatorios posibles porque nunca sé qué decir. Yo, que soy cirujana y que Ujú. desafortunadamente pues Sí. hay Ujú. relativamente varios ambientes en los que te puedes encontrar con el fallecimiento de un paciente, pero nunca sabes qué decir. Pero yo creo que en estos casos, menos, que no solo no sabes qué decir, sino que no Totalmente. entiendes. Entonces, la sociedad no está preparada para esto, porque yo creo que es tan tabú porque da miedo, ¿sabes? Yo creo que no se habla de esto en las clases preparto porque como que si no lo nombro no existe, ¿no? Imagínate decirle a embarazadas de 30 y pico semanas que están haciendo las clases preparto que su bebé se puede morir de ahí a la 40. Pues vamos, se siembra el pánico. O bueno, mal. Es hasta contraproducente porque es que
Yo hasta que no estoy viviendo esto, ¿no? Desde la otra parte, obviamente no desde la tuya, lo estoy viendo como profesional, ¿no? De la ginecología, pero se da por entendido, se da por aceptado que un parto, que un embarazo, desde el minuto uno que comunica, estamos embarazados, todo va a salir bien. Luego te das cuenta que no es tan así. Eso es lo que yo llamo la pérdida de la inocencia. Ujú, Yo ujú, siempre digo que Sara se llevó mi inocencia. Bueno, la mía y la de mi pareja. ujú, ujú. Porque, y con Valeria, con mi segunda hija, cuando íbamos a las ecografías, veíamos con cierta envidia cómo otras parejas esperaban en la sala de espera porque iban a verla. Vamos a verla, ¿qué vamos a verla? Nosotros íbamos a las ecografías de mi segunda hija diciendo que tenga latido, que el Ya, cordón esté bien, un enfoque totalmente diferente. ¿sabes? Que el fémur mida lo que tiene que medir, que el corazón tenga 4 cámaras, que las válvulas estén bien, que el esófago sea permeable. O sea, ya no vas a verla. Por mucho que te hayan dicho en la eco anterior que está todo bien y que tú no hayas notado nada y tu hija esté dando saltitos y tú te las notes y ay, que es maravilloso. Pero ya No. no eres naive. O sea, No. eso se pierde. Y vives el embarazo de otra manera. Con mucho miedo, con mucha ansiedad. ¿No Te se cambia. disfruta igual? ¿No se disfruta igual? No. Y eso te da una punzadita ahí en el corazón, porque es como que, ¿sabes? ¿Llegaste a tener Oh, en tu algún segundo hijo lo momento, nota. llegaste a tener en algún momento del embarazo, imagino que más probabilidad al final, tranquilidad en que iban a salir bien las cosas? No. No. Bueno, cuando la tuve en brazos, el parto. No. No, y más como sanitarios que sabemos pues que una inducción tiene sus complicaciones, que una Sí. cesárea también puede tener sus complicaciones, que nosotros en el segundo embarazo fuimos a inducción en la semana 35, Ujú. por el riesgo de que volviera a pasar lo mismo. O sea, Ajá. estábamos todos pequeños. El equipo de ginecología, nosotros, la familia, o sea, estaba todo el mundo preocupado porque también estaba Ya. todo bien, igual que en el anterior, pero Totalmente. no, ya no vuelves a ser inocente. No. Ah, te ponen los pies muy en la tierra con lo que puede pasar, aunque esté todo bien. No te hace hipocondríaco, pero No, te, no es ser te hace hipocondríaco, valorar, no. te hace Sí, valorar la suerte que tenemos realmente cuando todo va bien. Que como tú dices, muchas veces se da por hecho. No es que lo normal es sí. que vaya bien. No, mira, es que pueden pasar tantas cosas. Que si tienes la suerte de que vaya bien y tener un bebé sano, joder, dale gracias a la vida, porque es que es un Sí. milagro. Realmente es un milagro. Yo he escuchado muchas veces, incluso familiares míos, ¿no? Cuando ha habido embarazos en mi familia, hace poco ha habido muchos embarazos en mi familia, que me han llegado a decir, ¿pero qué va a pasar? Pues va a ir todo bien. Madre mía. Claro, yo lo estoy viendo, Tú estás claro, un secado. ginecólogo, yo estoy muy Claro. cegado. Claro. A veces, antes hablamos de que, claro, somos sanitarios, sabemos cosas que la gente desconoce, ¿no? Por nuestra formación, quiero decir, no es que seamos más listos, ni más guapos, ni más nada. Y a veces, hostia, es verdad que la vives de forma, bueno, diferente. Eh, mm, sabemos más cosas y bueno, eso no siempre nos lleva a disfrutar, y menos si hemos tenido una experiencia como la que tú tuviste, obviamente. Em, Antes hablabas de tu amiga que, bueno, que se arrepintió mucho de poner este sticker que te mandó, que se fustigó, totalmente comprensible. Em, ¿Qué comentarios barra actitudes dirías que más vamos a empezar por que más te ayudaron? Pues mira, yo soy muy hermética. Ujú. Entonces, la gente que me conoce bastante sabe que cuando me pasa algo, yo suelo desaparecer. Muy discreta, me callo, no cuento nada, estoy así como un poco Ujú. apática, claro.
esto era un bombazo, no era como cuando tienes un mal día o te pasa Sí, cualquier no, cosa no. en casa. Pero mis amigos de verdad respetaron mucho eso. O sea, la palabra es respetar. Realmente, si conoces a esa persona, cada una puede haber gente que le encante o que necesite realmente el abrazo, el llorar, el tocar, porque hay gente que necesita el contacto físico. Yo necesitaba mi tiempo para gestionar. Entonces, yo agradezco enormemente a mi gente que supo no plantarse en la puerta de mi casa y no venir a darme un abrazo, aunque a lo mejor en ese momento era lo que más quería. Pero sí que supo mandar un mensaje en el que decía, sabemos cómo eres, sabemos que necesitas calma, pero cuando tú quieras, llámanos, por favor, porque queremos ir a darte un abrazo. Estamos aquí, ¿no? A veces queremos ayudar tanto que nos priorizamos sentir que nosotros estamos ayudando a lo que realmente la otra persona necesita. Porque a lo mejor esa persona necesita que la ayuden, pero no que la atosiguen. Entonces yo creo que es muy importante, según la persona, respetar lo que necesite en ese momento. También a veces parece que como que en el posparto, o sea, está muy de moda de, bueno, pues que le manden comida, porque con el bebé pues no tendrán tiempo para cocinar, o que le manden a alguien, muy típico, regalos entre amigas, bueno, pues que les lleven comida una semana, una suscripción, o que les ayuden con la casa un tiempo, mientras que el bebé tal, porque a lo mejor en un duelo es prácticamente igual. No tiene ganas de cocinar, no tiene ganas de limpiar, no tiene ganas de sacar al perro a la calle. Entonces, a veces simplemente eso, alguien que venga y diga, hola, vengo a sacar a tu perro un rato, quédate en casa, no te preocupes, no tienes que salir a la calle, no tienes que ver la cara a nadie. Yo saco a tu perro y con las mismas te lo traigo y si quieres me tomo un té contigo y si no, me marcho. O sea, Qué bueno. ese tipo de cositas pequeñas ayudan mucho. Mucho. Qué bueno. Luego, en nuestro caso, es verdad que yo infinitamente agradecida a mis padres y a mis suegros porque eh, todo el tema de la incineración, nosotros decidimos incinerar a Sara para tenerla con nosotros y todo ese tema se encargaron mis padres y mis suegros. Yo no me veía capaz ni de ir al crematorio ni nada y es verdad que lo hicieron todos ellos y con muchísimo cariño y yo lo agradezco enormemente. O Qué sea que bueno. si tienes pareja y esa pareja se encarga de todas esas gestiones que tú no estás para hacer, tú no estás para firmar, papeles de función, tú no estás para nada. No estás. O sea, no sabes ni cómo te llamas. Pero si tienes una pareja que se encargue de eso, genial. Y si por lo que sea eres madre soltera o no tienes esa suerte, que tengas a alguien de confianza que te ayude o que se encargue directamente Con de todo todo eso. ello. Que bastante tienes tú con todo lo que llevas encima, como para encima tener que ponerte objetiva a rellenar papeles que es que no te da a la vez. No, no, no. Vamos a la otra parte. Vamos a... ¿Qué fue los comentarios barra actitudes que más te... o que, bueno, no perjudicaron, sino que los más dolorosos que menos te ayudaron? Pues mira, me he dejado en la parte que más me ayudó eh, la inmensa ayuda de la matrona de ese día. Porque, como te decía antes, te explota la cabeza, tú te dejas llevar, ahí eres como un zombie, te bajan aquí al paritorio, tú, Te ¿sabes? dejas Yo lo llevar, único sí, que sí. dije fue, por favor, que me pongan una epidural porque si me voy a ir sin mi premio, no quiero pasarlo mal. Eso fue lo único que dije. Exacto. Si hubiera sido otro escenario, pues a lo mejor me hubiera planteado otro tipo de parto, pero visto lo visto, no necesito sufrir más en este momento. Y tú, pues como te decía antes, quieres acabar eso y que te saquen del paritorio y que te suban ya y que te dejen en paz y salir de ahí. Y sin embargo, eh, la matrona que teníamos en ese momento, Eva, que yo le estaré agradecida toda la vida, Qué bueno. se acercó. Nosotros tuvimos un parto súper respetuoso, en silencio, obviamente, no se esperaba otra cosa, pero súper respetuoso. Y cuando nos dieron a Sara, yo al principio no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía si iba a estar bien, si no, si...
Y Eva se acercó y me dijo, no, es importante que la veas, que Ujú. disfrutes de este ratito con ella, que le hables, que la beses, que la disfrutes, que hagáis fotos, Ujú. que tengáis recuerdos de ella y que hagas lo que quieras con ella el tiempo que tú necesites aquí. Y eso parece, en ese momento te sobrepasa porque no sabes, pero también te digo, en el momento que te va a poner en brazos, es tu hija. Y, y te quedarías ahí infinitamente. Ese miedo, yo, si alguien lo escucha este podcast y le pasa o conoce a alguien que le pase, que no tenga miedo. O sea, es tu hijo o tu hija. No hay nada, nada de ningún tipo, ni vale, Sara porque estaba perfecta, pero ni malformaciones, ni, no hay nada Ujú. Ujú. que te vaya a frenar de sentir el mayor sentimiento de amor y de cariño que has sentido en tu vida. Ya. Y jamás te vas a arrepentir de eso. Al contrario, yo a lo mejor me arrepiento de no haberle hecho más fotos, Más de fotos. no tener más fotos con ella, de no, Ujú. no sé, que los recuerdos, pues con el tiempo al final se van difuminando, caras se difuminan, pero las fotos están, ¿sabes? Y es importante también para transitar ese duelo que tú tengas cosas que te hagan sentir que eso ha sido real, que ha sido muy real, porque hay un momento que tienes un poco como de sensación de despersonalización, Ujú. de no sé si esto es verdad, si lo he soñado, si lo he pensado, es un batiburrillo ahí. Entonces, todo lo que, a ver, yo creo que también cada vez se está visibilizando más, los ginecólogos os formáis más, Sí, hacéis cursos, sí. etcétera. Entonces estáis más preparados para guiar a las mujeres en ese momento. Pero yo, de verdad, yo creo que todo lo material que pueda quedar después, incluso fíjate, yo tengo la placenta de Valeria, de mi segunda hija, en la Ujú. impresión, que puede parecer una Ajá. chorrada, pero me Vale. habría gustado tener la de Sara. Es verdad que no hubiera sido posible por el tema de la anatomía patológica, pero mm, También te hubiera el gustado gor- tenerlo. o el gorrito del hospital, por ejemplo, que no nos lo dieron. Y a mí me hubiera Ujú. encantado ese gorrito que le ponen en el paritorio. Sí, sí. De hecho, hablé con ginecología después, en plan, oye, no es un número de gorros disparatado al año, no son 1.000 millones de gorros los que se van a entregar, que yo entiendo que es lencería del hospital y que, bueno, Sí. no es un gasto brutal, pero No. para esa madre que se lleve el gorrito de su bebé, eso sí que es muy importante. O sea, emocionalmente y de cara a afrontar ese duelo, todo lo que se pueda tocar después, la huella, una tarjetita con el peso, la pulserita que se le pone, e incluso si me apuras, la canecita que se le pone, el La, carrizo que se sí. le pone, Ujú. todo eso es importante. Ayuda. Mm. Y luego en el otro En- s- extremo, pues sí. está la gente que quiere ayudar y no sabe cómo. O sea, yo no creo que haya nadie que quiera hacer el mal en ese momento. O No. sea, No. en ese momento eres la persona más desvalida del mundo. Yo creo que de los duelos posibles que hay, probablemente es el peor, porque todos asumimos que nuestros padres en algún momento no van a estar, incluso que un amigo o un compañero de tu edad puede tener una enfermedad y se puede marchar, pero no estamos preparados para que alguien más joven que tú, y desde luego no tus hijos, no te sobrevivan. Y ya si hablamos de bebés, yo creo que menos todavía. Exacto. Entonces, no creo que nadie en ese momento quiera ir a hacer daño. Creo que se hacen comentarios que durante muchísimos años tradicionalmente se han tenido a bien hacer pensando en minimizar, porque a veces se cree que minimizar el dolor de la otra persona puede ayudarla a Sí. superarlo, pero Sí. es todo lo contrario. Cuando le minimizas el dolor a la otra persona es como que le estás quitando su derecho a sentirse mal, a llorar. Entonces hay que tener mucho cuidado con minimizar, porque a lo mejor para ti, al minimizar el sentimiento de la otra persona, tú también te sientes menos mal de estar ahí, ¿sabes? Pero a la otra persona no le estás ayudando en nada, porque le quitas ese derecho como que, ¿sabes? Como que no me digas que no pasa nada, que ya tendré más, porque entonces todavía me siento peor, ¿sabes? Típica Porque me frase. parece que si tengo más ya no los voy a querer como he querido a esta, ¿sabes? O sea, tú haces el comentario con toda la buena intención del mundo, Sí, diciéndole que, pero no bueno, ayuda. que eres joven, la frase suele ser, eres joven y ya tendréis más, ¿o no?
Exacto. O no. Porque después de un parto, pues nadie sabe qué pasa en ese cuerpo. Ese parto puede ir mal, puede acabar en histerectomía y tú no lo sabes, no te lo han contado por privacidad, por miedo, pueden pasar muchas cosas. O simplemente puede haber un problema y a lo mejor ese bebé ya era de una FIP y no vuelve a haber más FIP exitosas. Y tú no lo Exacto. sabías. Entonces, ese Tengo, comentario, tengo, si me permites, Noelia, tengo una frase que tenía pensado preguntarte qué te parecía, que he rescatado y creo que viene muy bien en este momento. Dice, me han apuntado y todo, no quería quitar ninguna palabra. Normalizar es tan importante como informar. Normalizar en cuanto a sensaciones que tiene, en este caso tú, como mamá que perdió. Es decir, respetar. Yo me siento así y bueno, ¿tendré otro o no? Y si tengo otro, esto no se borra. Esto no hay una no. sustitución. Y en nuestro caso, porque previamente no teníamos hijos, pero bueno, a raíz de pasarnos, nos pusieron en contacto con unas psicólogas perinatales que trabajaban con el hospital y había un grupo de ayuda. Y claro, pues ahí conocen más mamás que les ha pasado lo mismo que a ti en las últimas semanas y que tenían otros hijos. Y una de las frases también que se dice mucho es, bueno, tenéis más. Bueno, no te preocupes si tenéis más. Por suerte tenéis más. Sí. Yeah. Y yo, cuando me dicen esa frase, o cuando he oído que han dicho esa frase, es como, tú tienes 5 hermanos, se te muere uno y tú te crees que en un velatorio es normal que alguien te diga, bueno, tienes más, Es tal cual, tal cual. no llores, tienes más. Es como, ya, bueno, vale. Entonces, son frases que la gente dice con intención de ayudar. O sea, yo repito, es como el mejor ahora que después. Que dan ganas de decirle, no, mira, mejor nunca, ¿sabes? Uf, esa también la he escuchado muchas veces. No, mejor ahora que después. O bueno, si no venía bien, y yo, se me iban los demonios, porque alguna persona mayor me la decía, bueno, si no venía bien, y a mí me dan ganas de zarandearle y decirle, mira, es que mi bebé estaba bien, mi bebé estaba sano, ¿sabes? Es que esto es injusto. O sea, no es que no viniera bien. Como si a tu marido mañana le da un infarto y yo te digo, claro, es que si tenía factores de riesgo cardiovascular, y tú dices, no me jodas, estaba corriendo un maratón, ¿qué factores tenía? O sea, Ya ves. entonces, yo no creo que nadie lo haga con mala intención, pero hay que medir muy mucho, porque a veces no somos conscientes de que cualquier mínimo matiz de tu frase, la otra persona se agarra a eso. Porque tú le Totalmente. estás hablando a alguien que le ha pasado eso, la gente me hablaba a mí y mi cabeza iba... O sea, yo estaba en una conversación y estaba en 500 cosas mías, aparte de contestándote a ti a lo que me estuvieras diciendo. Entonces, mucho cuidado porque las mínimas puertecitas que tú abres para esa persona son noches en vela. Porque se mete ahí Uf, a ya. rebuscar en los cajones de la cabecilla y hay Y muchos se flecos entra que en un son bucle. complicados de gestionar. Sí. Quiero poner de relieve que tu matrona te tratará con la máxima sensibilidad, a ti, a tu pareja, el momento, ¿no? Máximo respeto. Has dicho lo del gorrito. Sí que es verdad que es un tema sobre el que digo, profesionalmente hablando, se ha puesto mucho foco en los últimos años. Esto nos has contado que fue hace 3 años, Cuatro. 4 años. En los Ujú. últimos años, a nivel de nosotros, se nos ha formado más. De hecho, por ejemplo, en el hospital en el que estoy ahora, tenemos una cajita con todo lo que has mencionado, todo. Por ejemplo, el último caso que paradójicamente lo tuve anoche en mi guardia. Nos pidieron, nos pidió el papá la mantita donde habíamos puesto al bebé, si se la podía llevar. Por supuesto, se la puede llevar. Efectivamente, ahora incluso se da también testimonios de otras mamás ofreciendo su ayuda, tarjetitas, la Ujú. huella, bueno, muchos detalles que creo que luego refuerzan lo que tú muy bien has dicho, refuerzan los recuerdos, refuerzan la experiencia y hoy día sí que sé, obviamente que hay que respetar
a toda paciente, a toda pareja también. Es decir, hay que respetar siempre la decisión de cada uno, pero hoy día se ha visto, y creo que tú me estás dando la razón con lo que has dicho, se ha visto que es muy beneficioso ver al bebé Mm. cuando nace. Quiero ponerlo en importancia porque luego ha habido mamás que han venido después a la consulta para ver que todo estuviese bien, etcétera, etcétera, que en su momento estaban tan rotas, tan dolidas, o en shock, mejor dicho, tan sobrepasadísimas, que se negaron a ver a su bebé y se han arrepentido muchísimo. Yo creo que es importante em, siempre desde el respeto, Ujú. insistir, como profesional Sí. sanitario. Porque ya te digo yo estaba muerta de miedo, yo no sabía si quería cogerla, no sabía, Ya. ¿sabes? Es como que la voy a tocar, pero es que no me la voy a poder llevar. Y yo no sé, pues Ya. si voy a ser capaz de separarme, si me voy a empezar llegando aquí 7 horas, si estará bien, tendrá algún defecto al salir y no se había visto. Pero es importante porque tú en ese momento no sabes nada. Es importante que quien está a tu lado te diga, no, mira, ahora mismo a lo mejor no lo sabes, no lo ves, no lo sientes así, pero de verdad, o sea, confía en el equipo médico que esto va a ser bueno para ti a largo plazo. Sí. Porque es que luego lo que no hagas ya no se puede hacer. No. Entonces, eso sí que es arrepentirse toda la vida. Me alegro que en tu caso, en ese sentido, fuera así. Antes hablabas que estuviste en grupos, ¿no? O psicóloga. Te quería preguntar qué recursos, entre comillas, qué recursos, qué estrategias, qué ayudas te vinieron bien. Es decir, ¿por qué optaste tú? Mira, nosotros en primer lugar nos pusieron en contacto con el grupo de psicólogas de psicología perinatal de aquí de la región, ¿No? que eran básicamente dos mujeres, y hicimos varias sesiones con ellas a lo largo de los meses, las íbamos espaciando un poquito según nos veían, sobre todo a mí, pero según nos Ujú. veían algo, porque el duelo hay que pasarlo, me refiero. Cada uno lo gestiona como quiere. Es verdad que en ese primer momento lo normal es que la pareja que se encarga de todo el papeleo, etcétera, se ponga un poco más una coraza y esté más entero, pero la pérdida de un hijo, eso no es una cosa, eso no es que se me ha olvidado el atún del supermercado. Ya. Antes o después lo vas a pasar. Antes o después se te va a caer la coraza y si no es en el posparto o en esos meses primeros, será a largo plazo, por otra cosa. Saldrá en un periodo de estrés, saldrá en algún momento, pero vas a explotar igual, porque no se supera, como he dicho antes, pero lo tienes que transitar y tienes que Ujú. aceptar lo que ahí ha ocurrido. Y si no lo haces, probablemente te refugies en otras cosas que a largo plazo te des cuenta que no te llenan, que te tienen vacío. Ya. Entonces, a nosotros las psicólogas nos ayudaron mucho, Ujú. bastante. El hecho de exteriorizar, de hablar, de poder también hablar de ciertos aspectos de la pareja, que la pareja también, pues imagínate, si un bebé es una bomba en una pareja, un bebé sano, pues imagínate esperarlo y que no llegue. Ah, Ya. tu pareja nunca te va a culpar, pero tú tienes tal sentimiento de culpa que a veces también tienes dudas de si la otra persona tendrá dudas en si tú has hecho algo mal. O sea, estás hasta ese punto de un poco paranoico, Proyectas un poco, reflejas un poco. ¿vale? Entonces, y luego lo que hablaba antes de meterte en esa bola de nadie me entiende, esto solo lo entiendo yo, porque solo lo he llevado yo, porque solo lo he sentido yo, porque lo he parido yo. Entonces, a veces necesitas también a alguien que te abstraiga un poco más de ahí y te diga, oye, que la persona que tienes al lado también está sufriendo. A lo mejor no está llorando como tú a 2 horas, pero Pero. de otra manera también está ahí, ¿vale? Entonces, eso por un lado, muy bien. Y luego, a mí como sanitaria, que me gusta saber y me gusta leer, a mí el saber y el leer me dio muchísima tranquilidad. Sí. Sí, a mi pareja, por ejemplo, no. Yo me leí varios libros, el que recuerdo con más cariño, entre comillas, porque fue un poco el que dije yo, ¡buah!
Esto es, o sea, no estoy loca. Esto es lo que yo siento. A esta persona le ha pasado lo mismo que a mí. Ya no es una psicóloga que te diga, sí, tengo otras pacientes, sino que lo estás leyendo, lo que otra persona está diciendo y siente exactamente lo mismo que tú has sentido. O sea, tiene la misma sensación de esperar el llanto en el parto, de pensar que a lo mejor por un momento o sea, que no estás loca. Fue el de La cuna vacía. O sea, ese libro para Ujú. mí fue Te ayudó. muy sanador. Y sin embargo, mi pareja me leía leerlo me veía leerlo por la noche y me decía, no sé cómo te puedes leer eso. O sea, Claro. estás hurgando en la herida. Pero a mí, pues el saber que no estaba loca y que esas sensaciones que tenía no eran ninguna barbaridad, saber que quería, o sea, que el querer morirme no era una barbaridad, no era que me hubiera abandonado, no era que no valorase a mi familia, a mi pareja, a mi Mm. perro, no era eso, o sea, era un sentimiento normal, que tú te quieres morir, o sea, tú no quieres estar aquí, llevas 9 meses esperando otra cosa, es la mayor desilusión de tu vida, pero no es Ujú. ninguna barbaridad, o no, no eres una persona patológica, es realmente lo que toca casi en ese momento. Entonces a mí eso me ayudó mucho. Luego también leer en foros, pues que había otra gente que le había pasado. Y luego las psicólogas me pusieron en contacto con un grupo de mamás que tenían un grupo de WhatsApp que era un poco libre. En plan, cada una escribía ahí un poco, pues tú entrabas y te presentabas, hola, soy tal, mamá de Sara en mi caso, que falleció con Ujú. 35 semanas sin tener antecedentes de nada. Ujú. Saludaban, hola, no te preocupes si necesitas cualquier cosa. No sé qué. Y ahí se escribía de forma esporádica de, buah, pues hoy es su cumpleaños y tengo muy mal día y he discutido con mi pareja y con mis amigas y no quiero nada. Entonces, pues tenías un poco ahí como de soporte de, no te preocupes, es normal, intenta relajarte, intenta desconectar un poco, haz lo que tú necesites para honrarlo ese día y todo está bien. Todo lo que tú sientas hoy o necesites hoy está bien. Y eso también me ayudó. Y es verdad que yo estuve en ese grupo un año y algo, Ujú. em, hasta que decidí salir también. Porque también es importante, mm, sobre todo Avanzar. cuando quieres avanzar en tu vida, también es importante desconectar. Y cuando nosotros nos planteamos volver a intentarlo y tener Ujú. un nuevo bebé, tampoco, igual que lo tienes presente, porque eso no se te olvida, es un embarazo que estás continuamente en tensión, tampoco puedes estar pensando todos los días a todas horas, Ya. esto puede pasar, porque ya hasta el nivel de ansiedad que no es viable. Entonces, cuando decidimos eso, infinitamente agradecida, lo puse en el grupo, que si alguien necesitaba cualquier cosa tenía mi número, pero que yo necesitaba un poco desconectar de esa Distancia. realidad que sé que Ujú. está ahí, pero que no quería estar tocando continuamente. Hay que también saber, bueno, pasar página entre comillas. Bueno, pasar página igual no es, pero sí avanzar. Crecer, yo lo llamo crecer. Eso, crecer. Bien O dicho. sea, es una cosa más en tu vida que te va a ayudar a crecer. Fue, De otra com- forma, fue, fue complicada la decisión de querer intentarlo de nuevo, mentalmente hablando, es decir, sí y no. A ver, te quedas con tanta sensación de pérdida y ujú, como te he dicho antes, con tanto cariño para dar, que sobre todo al principio, yo creo que pasamos por una fase en la que piensas, si tengo otro, esto se arregla. Y no se ujú, arregla. No se arregla porque te lleva toda la ansiedad de irá ya, bien, no irá bien, pasará algo, volverá a pasar. O sea que no sé. Pero sí que hay una etapa que yo creo que piensas, a lo mejor si tengo otro, se me olvida. Que no se olvida. Pero tienes que haber transitado ese duelo, mi consejo personal. Aquí no hay verdades absolutas para meterte en un segundo embarazo, creo yo. para enfrentarte a ello otra vez, Para enfrentarte enfrentarte a al miedo, que tienes eso, muchísimo claro, miedo. exacto. Para enfrentarte a la ansiedad de cada revisión. Porque como he dicho antes, tú ya no vas pensando, ay, qué bien le voy a ver si me dan un 3D, una reconstrucción Ya, 3D, o a ver si me dan y sale la mano. Hoy estaba de espaldas y no se ha visto lo que es. A ti eso ya te digo. A mí que me digan que tiene latizo. Y que el cerebro mide lo que tiene que medir y que el corazón mide lo que tiene que medir. Y tienes que estar bien. O sea, tienes que estar bien para poder enfrentarte a eso de nuevo.
Y Totalmente. para volver a hacer el vínculo, porque eso es otro. Cuando empieza a moverse, tienes esa sensación de, bueno, yo no me voy a hacer ilusiones porque ya, ¿y entonces qué haces? Te pasas 9 meses como si tuvieras ahí un gremlin, no le haces mucho caso. Es Ya. imposible, es imposible. Qué complicado eso, Amelia? Te tienes que vincular emocionalmente, es que no hay otra. O sea, hormonalmente tu cuerpo está preparado para vincularse emocionalmente a ese Ujú, bebé. ujú. Y no puedes vivir con esa sensación de rechazo 9 meses. Es imposible. Pero la vinculación implica todavía más miedo. Porque, ¿y si me vuelve a pasar? ¿Me voy a levantar una segunda vez? ¿O me voy a levantar para saltar por la ventana como que quise cuando me pasó la primera vez? O sea, es complicado. Pero mi recomendación es transitar la primera pérdida antes de plantearse una segunda. Para cuidar, tienes que estar bien. Si tú no estás Sí. bien, no puedes cuidar a nadie. Esté Es una dentro. máxima. Exacto. Entonces, a lo mejor merece la pena demorar un poquito, aunque tengas esa sensación de, buah, si tengo otro ya, esto se va a pasar. Es como he dicho antes, la pesadilla no acaba. O sea, empieza otra diferente. A lo mejor es menos traumática o menos impactante, pero viene otra pesadilla, que es la ansiedad, estará bien, no estará bien, me va a pasar, no me va a pasar. Ya. Entonces, necesitas estar anímica y psicológicamente lo mejor posible para volver a enfrentarte a eso, porque hay muchos momentos en los que te puedes quebrar. ¿Y en qué situación te quebrarías, claro? En una situación como un embarazo. Sigamos, si te parece. Imagínate que nos están escuchando personas que están pasando por esto. Aparte del consejo que nos has dicho ahora, que es transitar, evolucionar, crecer, ¿qué más consejos te atreverías a dar? Uf, Que dar consejos es muy complicado, porque como te digo, cada persona es un mundo y cada persona en duelo más. Es que ahí puede salir mm, cualquier cosa que lleves dentro. Yo consejo no. Yo le diría que aunque se está en ese momento, que aunque no se lo crea, va a dejar de doler. Con el tiempo va a dejar de doler. Y la punzada no desaparece. Cuando preguntan, ¿cuántos tienes? ¿Uno? Esa punzada no desaparece, pero no te quieren morir todo el tiempo. Hay fechas claves en las que estás más triste, pero no te quieren morir. Y ese dolor tan fuerte em, se suple con el tiempo, con mucha pausa y con mucha calma, lo suple un sentimiento muy grande de cariño. Miras atrás y te genera mucha ternura. A todo lo que te recuerda a tu bebé ya no es dolor y negro y pozo y fango y mierda de días. Yo recuerdo mucho que esos días llovía mucho en Murcia, ¿sabes? En Murcia. Pero yo solo recuerdo puntualmente los días que llovió. O sea, para mí llovía todos los días en esa época. Fíjate, en Murcia. Ya. Pero mi percepción era esa. Pero ahora, mi percepción es que sí, unos días de lluvia, pero como que había mucho cariño en torno a ese bebé, ¿sabes? Era un bebé muy deseado, muy esperado. Y nosotros incluso hablamos de ella a veces cenando o a Valeria, que es muy pequeñita y no se entera de nada, pero a veces le digo, sí, la hermanita está por ahí cuidándonos. Nosotros siempre que tenemos alguna cosa del tipo que sea, laboral, ahora que nos hemos mudado de casa, pues lo típico de las primeras reformillas, cosillas que van fallando, menos mal que está Sarita cuidando, menos mal que está Sarita cuidando. Madre mía, esta mañana casi me dan en la autovía, pero está la Sarita por ahí cuidando y ay, chuf, mi madre que está empanada, voy a echarle un cable. Ese sentimiento va cambiando. Y en ese momento al principio no te lo crees. Dices tú, yo me muero, pero no te mueres. No se supera,
pero se aprende a vivir con ello. Pero se aprende a convivir con ello. Qué bonito eso que has dicho de, bueno, estar pensando que hacerla partícipe, de recordarla a Valeria, hablarle de. Yo creo que es Creo que es. importante. Sí, sí, sí. Para superar el duelo es importante también darle ese bebé, desde el momento en que tú ves un positivo, ese bebé tiene un lugar en la familia. Ujú. Sale en la foto, sobre todo cuando ya tiene barriguilla. Em, la gente ya le quiere antes de que aparezca en casa, los abuelos, los titos, los primos. Sí, ya ves. Se le compran cosas pensando exclusivamente en ese bebé. O sea, es como lo típico de regalar lo que te regalan está feo. Obviamente, si tú haces un regalo, vas a una persona. Pues esto igual. O sea, ha habido gente que se ha tomado la molestia de ir a buscar algo, un tiempo que le guste para. Entonces, yo creo que es un error que la familia o los amigos intenten hacer como que no pasa. Bueno, no hablamos de eso porque o sea, a mí lo que más me gusta es hablar de Sara, aparte de Valeria. Pero me refiero, Sara se movía por las noches, Sara le daba un hipo tremendo por las tardes, entonces para mí hablar con mi pareja, que al final es con quien más hablo, porque es Ujú. con quien más confianza tienes y también hablas abiertamente, porque a veces la otra persona también se puede incomodar, que es un tema un poco... Ujú. Madre mía, ¿te acuerdas cuando nos sentábamos a ver la serie y madre mía, daba unos saltos y no sé qué? Esa persona forma parte de la familia. Nosotros, Sara este año cumplió 4 años y nosotros todos los años celebramos su cumpleaños. Qué bien. Nosotros, Sara falleció en febrero y plantamos un almendro en casa Ujú. por ella, porque florecen en febrero, final de febrero. Y queríamos que en su cumpleaños siempre hubiera flores naturales en casa, entonces plantamos un almendro. Y pusimos las cenizas de Sara en la base del almendro. Y todos los años, o el fin de semana antes o el mismo día si podemos, la familia viene, organizamos con mis padres, mis cuñados, mis Vale. sobrinos, se Ujú. organiza una comida y se brinda por Sara. Todo. Y nosotros soplamos una vela y se le pone una velita en casa. Tiene su sitio. O sea, es importante darle su sitio. Qué bien. Yo creo que para todo el mundo, pero en especial para la madre, porque a ti te duele como si estuviera aquí, aunque no está. O sea, a mí que el día de su cumpleaños me llegue un mensaje de amigas, oye, que puede ser un día complicado, un besito muy fuerte. Para mí eso es, joder, se acuerda del cumpleaños de mi hija, que me hace la misma ilusión que si se acuerda del cumpleaños de mi hija, la que tengo aquí. De Valeria. Es Ujú. como, qué bonita, ¿sabes? Entonces, es importante darle su espacio y su lugar en la familia. Yo creo que Eso te es ha una... ayudado. Sí, sí, Eso os ha ayudado. Ujú. sí, mucho. Y hablar con naturalidad y mi sobrina al principio también me decía, oh, la prima Sara ya no está. Y yo, vamos, yo llevo un colgante con las iniciales de mis dos hijas y mi sobrina, mira, es la S de Sara y yo, claro, de la prima Sara que no está, pero aquí está. Ujú. Es importante darle su sitio y visibilizar. Antes te lo comentaba, yo también lo voy a compartir con la gente que nos está escuchando, que a mí me costó, bueno, tratarlo con el máximo de los respetos, pero no sabía si tú querías hablar de esto, es decir, me costó decidirme a proponértelo, porque por una parte creía que es un tema que creo que hay que darle su sitio, aprovechando tu símil, ¿no? Pero igual, pues no era... Me sorprende la naturalidad con la que hablas de Sara, que le das su sitio, y me alegro mucho de al final haberte escrito ese mensaje porque creo que, joder, ese, te alabo muchísimo, te admiro muchísimo por por todo lo que has trabajado, o que habéis trabajado con tu pareja, ¿no? En tu entorno. Me parece fantástico. Muy bien. A ver, como te Me alegra digo, que lo estés pues contando. no, el duelo no se cura. Entonces, pues han pasado 4 años y todavía hay veces pues, que te preguntan en el parque, ¿qué es la primera?
y no tiene ganas de dar explicaciones, no tiene ganas de ver la cara de la otra persona de Ya. lo que me está contando esta. Pues sí, es la primera. Sí, sí, solo tengo una. Y por dentro dices tú, te sientes mal, ¿eh? Que es como El que le está, pellizquillo. ¿sabes? Como el pellizquillo, que le está fallando, como que, ¿sabes? Y yo miro así un poco para arriba y digo, no, no, fuera. Qué bien. Pero no te puedes anclar a eso, porque la vida sigue y tienes que intentar hacer vida normal. Entonces, aprendes a llevar. Em, mirando, volviendo a mirar hacia atrás, ¿hay algo que te hubiera gustado, que te hubieran dicho o que te hubieran advertido cuando pasasteis por todo ello? Que te hubieran avisado, no sé. Mm, a ver, a nosotros nos pilló un pelín post-COVID. Ujú. Todavía las visitas al hospital estaban hiper restringidas, íbamos con mascarilla, incluso las embarazadas, parturientas íbamos con Sí, sí, mascarilla. sí. En febrero de 2021, o sea, todavía estábamos ahí justitos, COVID. Y dio la casualidad de cuando a nosotros nos pasó, no había habitaciones libres en la Ujú. planta de ginecología, o sea, oncológica. Entonces nos Sí, ingresaron en maternidad. ya, Claro, en algún sitio te tenían que ingresar. Mm, ya. Pero esa noche, en una habitación, oyendo llantos de bebés, Escuchasteis cosas, te iba a preguntar. en habitaciones de alrededor, pues, aunque nos pusieron al final del pasillo, pues, de hecho, ya al día siguiente pedí el alta voluntaria, ¿eh? Yo el primer día Ujú. posparto tenía una anemia bastante importante, pero me mareé varias veces. Pero me empeñé en Sí. que me levantaba y me iba. Y dije, mira, soy sanitaria. Si me encuentro muy mal, ya volveré. Pero yo necesitaba ir de ahí. Entonces, lo que comentaba antes, creo que es, en ese momento tú estás perdida. O sea, a mí me daba igual donde me ingresaran. Yo tenía que estar allí porque acababa de parir, pero me quería ir a mi casa. Pero es muy importante que el equipo médico haga todo lo que tú no eres consciente de que tienes que hacer. Ujú. Y luego, cuando te marchas a casa, pues tu pareja o tu familia, tú no quieres comer, tú no te quieres duchar, tú no te quieres maquillar, tú no te quieres peinar. Te da igual si llevas 20 días el mismo pijama. Es que te da igual. Pero necesitas a alguien que, oye, tómate el café. Oye, come un poco. Venga, sube y dúchate. Si no voy a salir de casa porque no quiero salir. Vale, no quieres salir. Sube y dúchate para quedarte en casa. Oye, salta al jardín. No, es que no. Pues salta al balcón. No, es que no. Que te dé un poquito el sol. Que te dé la luz. Claro. En silencio. No necesitas nada más. Ponte una música que te guste. O sea, necesitas a alguien que te recuerde quién eres y qué te gusta. Porque es que no sabes ni dónde estás. Entonces, si te gusta, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música. En ese momento, además, recuerdo que Robe Iniesta, el cantante de Extremoduro, sacó un disco Ujú. nuevo y, y ya ves tú, letras de Robe, que es rock. Ujú. Pero las letras son de quien las escucha y cada uno le da el sentido que quiere. Y para Eso. mí, las canciones de ese disco fueron muy sanadoras porque tenía unas letras que a mí sintonizaban mucho conmigo en ese momento de mi vida. Entonces, necesitas que te cuiden. Ahí sí que necesitas que te cuiden. Por Ujú. mucho que tú te niegues, pero necesitas lo básico. Ducharte, comer, que te dé la luz, salir a la Ya ves. calle. O sea, lo básico de lo básico, porque tú no quieres hacer nada. Tú quieres hacerte un bicho bola y meterte bajo un edredón. Totalmente. Madre Entonces, mía. yo creo que hospitalariamente el equipo sanitario tiene que hacer mucho por ti, que no eres consciente. Y luego en casa, familia y amigos tienen que ocuparse, pero no de grandes cosas, no de tener contigo charlas trascendentales de la vida y la muerte, no, de lo básico, de comer, de ducharte, de salir a la calle en silencio, sin hablar, de, oye, desconecta la mente y escucha un disco, una canción, ve una película, cógete Ujú. Netflix, aunque sea la chorrada más grande del mundo y no le esté haciendo ni caso, da igual, algo que te entretenga un rato, Ujú. que la mente necesita.
Como que hacerte recordar la cotidianidad. Claro, Algo que, que bueno, la vida que sigue. se Algo que hace. te recuerde que la Claro, vida sigue y que tú en algún momento te vas a volver a enganchar a la vida. enganchar a la vida. Es que te descuelgas. Ya, Ahí te ya, ya, descuelgas. ya. Antes has dicho que pasar por esto te quitó inocencia. Ujú. ¿En qué más cosas dirías que te ha influido esta experiencia? Pues mira, es una frase así que suena un poco fea y que a lo Ujú, mejor se puede malinterpretar, pero también se lleva a la felicidad plena, ujú, me refiero. Ya no disfrutas como antes de nada, o te falta algo continuamente, ujú. algo que no puedes recuperar y que no vas a recuperar nunca. Y además, una vez leí que es una frase que es compleja, que es echar de menos algo que no has tenido. Entonces yo, por ejemplo, veo a mi hija jugar y yo disfruto con ella como una enana, me tiro al suelo, no sé qué, no sé cuánto, pero no puedo evitar echar de menos cómo sería verla jugar con su hermana. Ya. O baño a mi hija y a lo mejor me toca estar sola con ella y pienso, madre mía, ¿cómo sería tener dos? Las bañaría juntas, bañaría una primero, luego la otra, esta se enfadaría porque la otra le quita el juguete. ¿Sabes? Ya. Es esa tranquilidad plena, o sea, el mindfulness de vivir el Ujú, momento ujú. te lo arrebata un poco, porque siempre te queda la espinita de cómo sería, sí, ¿sabes? Y a lo Ya. mejor cuando pierdes un padre, que afortunadamente no he pasado por ahí y mis respetos a quien lo ha pasado, que es un momento muy duro, pero tienes muchos recuerdos de cosas que has hecho con esa persona y que se te quedan aquí y que puedes sacar de vez en cuando. Claro. Pero aquí es como, No. ¿sabes? Mis recuerdos son que se movían en mi barriga, pero Ya. echas de menos una realidad que no has vivido, pero que estás muy preparado para vivir. Porque en tu cabeza ya habías llevado 9 meses fantaseando con todo eso. Fíjate, si cuando te quedas embarazada a veces de lo que hablas es ¿y a qué colegio le llevaríamos? Y faltan 4 años, ¿sabes? Pero son los planes de futuro muy sólidos, porque como tú decías antes, se da por hecho que todo va a ir bien, que tú creas en tu cabeza y en la de tu pareja y la de tu familia, y que luego situaciones del día a día, pues continuamente la mente es muy caprichosa y te va llevando a, "Oh, es que tú querías no sé qué, es que, fíjate que habíamos planteado que íbamos a hacer no sé qué". Tengo unos compañeros de mi antiguo hospital que han sido, bueno, ha habido muchos partos de compañeros y incluso antes de nacer me comentaban, ellos también sanitarios obviamente, antes de nacer tenían que incluso apuntarlos ya a la guardería, Valeria porque estaba apuntada y Sara también. Y tuvimos que llamar y decir que al fíjate, final no. a mí eso Sí, cuando me lo explicaron, la conciliación laboral en este país es así. Entonces, pues como los cursos escolares es el que es, si tú tienes planeado que vas a dar a luz y que se te va a acabar la baja maternal a mitad de curso, o las eso, apuntas antes o en ese eso, momento tienes un problema porque como no tengas abuelos o alguien que te eche una mano cerca, claro, jodido. Entonces, más o menos te planificas y el curso antes, pues vas a ver la guardia que te gusta o lo que sea y haces tu matrícula formal y todo. O sea, sí, a nosotros es nos ha que, pasado ojo, con Sara y con Valeria. sí, Y sí, claro, sí, pues es lo que te decía antes, es como cuando llegas a casa, abres la puerta y está el carrito. O vas al baño y tienes la bañerita montada. O ya, entras en la habitación y ves la cuna al lado de tu cama, de colecho. Porque te dicen que, claro, a partir de las 35 ya la cosa se pone seria y tienes que montar cositas, porque lo normal es que tarde 5 semanitas más, pero a lo mejor no. Entonces, ya. te encuentras de choque con, o sea, de frente con esa realidad que te tumba. O sea, te piensas que estás muy bien y de repente, ¡pf! Em, Te quería leer otra frase que creo que, y es que esto está reflejado en el protocolo que nosotros tenemos, un protocolo que, la verdad, en el hospital que yo estoy ahora, un protocolo que creo que es
una sensibilidad psicológica y cómo nos enseña también a nosotros cómo sobrellevarlo, cómo sobrellevar a la paciente, consejos, etcétera, etcétera. Creo que es un protocolo que está muy bien hecho. Y una de las frases que pone en ese protocolo es que no estamos preparados para la muerte cuando lo que esperamos es una nueva vida. Sí, Llegas a casa, con lo que tú has dicho. es lo que te decía antes. Un familiar más anciano o Ya. incluso de nuestra edad, ¿no? Y más como sanitarios sabemos que pueden pasar cosas, hay enfermedades, pero los niños cuesta y los bebés cuesta más y un bebé sano cuesta más y si encima es antes de nacer es como, ¿pero qué ha pasado? Si es que ahí dentro no puede pasar nada. ¿Dónde va a estar más seguro que ahí dentro, no? Ya. Y tú, tu cabeza se prepara para volver a tu casa con tu bebé, para dar paseo, pero no para llegar con las manos vacías y encontrarte un carrito, una maquita. Para eso nadie te prepara. Y es lo que hablábamos antes, en los cursos preparatorios no te pueden preparar. O sea, es una barbaridad. Ya. Ya, ya. Pero Noelia, llegamos al fin, vamos llegando al final, no te quiero robar mucho más tiempo, aunque me encantaría seguir hablando contigo, la verdad. Me está encantando, te digo de corazón. Vamos a terminar, ¿por qué no? ¿Qué mensaje de esperanza te gustaría que quedara para otras personas que hayan o estén o en un futuro tengan la desgracia de vivir una experiencia así? pues yo me quedaría con lo que he dicho antes, que el dolor pasa. Uh-huh. O sea, ese dolor que desgarra, ese dolor se hace más llevadero. No desaparece totalmente nunca. Uh-huh. Se reemplaza en una parte muy importante por mucho cariño y por cierta paz, por decirlo de alguna manera. Cuando te perdonas, cuando te das cuenta que no es culpa tuya, cuando te das cuenta que a veces pasa y que has tenido la mala suerte que te ha tocado, pero que no has Uh-huh. hecho nada malo, que has sido la mejor mamá que podías ser para tu bebé el tiempo que ha estado contigo. Yo dejaría ese mensaje, que todo lo que se sufre al principio y esa sensación de que te mueres, pasa y aprendes a convivir con ello y a hablar de ello. No sé si a lo mejor tan tranquilamente como aparento yo, Uh-huh. pero, pero sí a llevarlo en el día a día y a ser capaz de recordarlo sin hundir. Es un buen mensaje, es un buen mensaje. Te voy a dar las gracias por muchas cosas, por compartir tu experiencia, abrirte así. Me gusta muchísimo la charla, pero te voy a dar mis gracias también, voy a ser un poco egoísta. Te voy a dar mis gracias más sinceras porque me has enseñado a mí como ginecólogo a cómo puedo también enfocar, hablarle a una paciente que, como por ejemplo la que tuve anoche, a cómo enfocarlo, a cómo pensar, a cómo incluso proyectar. Me ha ayudado muchísimo tu charla. Esto también se tiene que aprender a tratarlo, a sobrellevarlo en esos momentos tan complicados. Sí, yo creo que, a ver, los profesionales sanitarios, seamos cirujanos o ginecólogos Uh-huh. que tratamos en el día a día con pacientes que pueden tener complicaciones serias o fallecer, tenemos que tener cierta empatía y Sí. cierto cariño y manejo de toda esa situación personal y familiar que rodea los casos clínicos que tenemos. Al final, Uh-huh. son personas y nosotros también. Entonces, mm,
obviamente la formación es importantísima para ser un buen profesional, pero la empatía, el cariño, el trato, eso es lo que alivia. O sea, un enfermo puede tener una complicación muy grave o una patología muy seria o un pronóstico muy malo, pero desde luego se maneja de otra manera. Si la persona que te trata y tienes al lado empatiza contigo, te toca, se muestra a tu nivel, ¿sabes? Con respecto a si se vuelve fría, Ya. cambia mucho la historia. Y el recuerdo que esa persona va a mantener toda su vida de ese momento. Que eso Además, eso también no se olvida. Yo creo que eso se queda como... Tú de hecho, lo sigues recordando, claro. eso no se olvida. Joder, seguiría hablando contigo, pero no quiero abusar. Eh, joder, no, pues muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante que puede ayudar a mucha gente, que es el objetivo de esto. Y Gracias. agradecerte. Gracias por No, invitarme gracias. y por darme la posibilidad de que, bueno, que lo que le pasó a Sara, pues, y mi experiencia, pues si le sirve a alguien que esté ahí en el pozo y mis palabras le sirven para, no sé, agarrarse a un mínimo rayito de luz y pensar que, bueno, que parece que llueve todos los días, pero no, en algún momento no lo parecerá. Si sirve para eso, pues haber ayudado a alguien también es una forma de honrar a Sara. Sí, por supuesto. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. De nuevo, agradecerte. Nada, quedas invitadísima si quieres volver a contar, hablarnos de otra cosa, en estos casos de cirugía o cosas de esas, de cosas de cirujanos, ¿de acuerdo? También estás invitadísima, ¿vale? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Dicen que hay flores que brotan incluso en los inviernos más fríos, que encuentran la forma de vestirse de vida, aunque todo a su alrededor parezca marchito. Hoy hemos escuchado la historia de una de esas flores, la historia de Sara, que aunque se fue demasiado pronto, dejó raíces profundas en los corazones que la aman. Gracias, Noelia, de corazón, por tu valentía, por abrirnos el alma y por mostrarnos que el amor trasciende el tiempo y el espacio. Nos has enseñado que el dolor no se borra, pero puede transformarse en ternura, en recuerdos dulces y en flores que siguen floreciendo cada febrero. Y es que después de cada invierno llega la primavera, y en tu vida esa primavera tiene nombre propio, Valeria. Ella es la sonrisa que ilumina los días, la esperanza que brotó después de aquellas tormentas, el recordatorio de que, aunque las cicatrices nos acompañen, siempre, siempre hay un espacio para la alegría y para el amor. En cada pétalo que se abre, en cada brisa que mueve esos almendros en flor, hoy nos parece oír el eco de Sara, recordándonos que la vida, por frágil que sea, siempre deja su huella. Gracias, amiga, por recordarnos que incluso en los días más grises siempre hay un rayo de luz que nos invita a seguir adelante.